el cambio climático. Ahora damos lugar entonces a la participación de una colega de Manizales, así que te dejo a vos que la anuncie, por favor. Claro que sí, Horacio. Bueno, nos va a acompañar la doctora Marta Lucía García y el doctor Carlos Humberto González Escobar. Ellos son docentes investigadores del Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manizales. La doctora Marta Lucía es la directora de la línea de investigación en desarrollo social y humano, y el doctor Carlos Humberto González es director de la línea en desarrollo sostenible y medio ambiente. Ellos van a hacer una presentación, un saludo cordial para mis dos colegas en Colombia. Van a hacer una presentación sobre Ecolab 2 puntos, incubación y consolidación del Laboratorio de Innovación Social para el Cambio Climático. Muchas gracias, doctora Marta, doctor Carlos, por acompañarnos. Importante esta presentación que vamos a compartir desde el Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo para los colegas que hoy nos acompañan desde diferentes universidades del contexto latinoamericano y, por supuesto, en la presentación de lo que es el Observatorio de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Luján y en el seminario que estamos desarrollando sobre gestión ambiental. Pues buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por su participación. Buenas tardes, un gusto de tenerlos con nosotros. Si me permiten, damos una pequeña información. Cuando termine este seminario, en el día de hoy, vamos a confirmar la programación del día jueves. El día miércoles, mañana, no tenemos seminario porque hay un asueto general en el país, en Argentina, porque hay un censo nacional. Este seminario va a continuar el jueves y el viernes en el mismo horario. Cuando termine la sesión de hoy, vamos a dar el programa del jueves. Así que no robándoles más tiempo, lo dejamos entonces a la doctora Lucía García Naranjo y el doctor Carlos Humberto González Escobar en su exposición. Bueno, mil gracias, agradecerles muchísimo la invitación a este espacio tan importante que convoca no solamente nuestras universidades, sino también a toda la comunidad, tanto educativa como en los diferentes territorios. Agradecerle al doctor Diego y a Horacio por la invitación. Vamos entonces a compartirles lo que ha sido la incubación y la consolidación de un laboratorio de innovación social para la adaptación y mitigación al cambio climático. Este laboratorio se ha venido gestando y creando con base en nuestra participación en un proyecto internacional patrocinado por la Comunidad Europea y en el cual participamos un conjunto de universidades latinoamericanas en aras de adelantar acciones sociales, acciones de innovación social por el cambio climático. El laboratorio en la actualidad lleva más o menos 2 años de trabajo y de consolidación, y este trabajo está buscando que las instituciones que estamos participando, para este caso el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, fortalezca unas capacidades investigativas para la investigación aplicada en territorio y los procesos de co-creación de alternativas de solución que permitan adaptar y mitigar al cambio climático a las diferentes comunidades. Nosotros hemos venido trabajando en unos procesos de reflexión frente a los desafíos climáticos que les mencionaremos para el caso de nuestra región y nuestro país, cuáles son aquellos en los que estamos definiendo prioridades. Y estamos, para el caso de la ubicación de nuestra universidad en el centro del país, estamos trabajando con otras instituciones de lo que aquí le llamamos el eje cafetero por su tradición cafetera. El proyecto lo dirige una universidad de Francia, la Universidad de Lorraine, también en la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Génova, y una asociación chilena llamada ACHOC. Les vamos a mencionar brevemente qué es lo que hemos hecho como una posibilidad de instituciones que tengan el interés de trabajar en la innovación social muy de la mano con los procesos investigativos,
puedan de una u otra manera replicar esta experiencia y hacer un modo de transferencia que les permita tener sus propios procesos. Nosotros partimos de una reseña histórica y esa reseña histórica nos ha dado elementos y experiencia para poder materializar lo que hoy tenemos como laboratorio de innovación social. Les mencionaremos también cómo se ha dado la consolidación, qué es lo que estamos trabajando como equipo, qué es lo que venimos adelantando y las reflexiones que estamos dando, pero también qué vamos dejando como capacidad instalada para que el laboratorio sea sostenible en el tiempo. Y hablaremos también de esos desafíos del cambio climático y del territorio que convocan en la actualidad en unos planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo para el laboratorio. Empezaremos entonces por decir que este laboratorio se viene materializando con un equipo de investigadores de base, este equipo de investigadores con conocimientos particulares respecto a los asuntos ambientales, pero también a los asuntos sociales y de lo que tiene que ver con la gobernanza hídrica como el eje que transversa nuestro pilotaje en este momento. El equipo se conformó no solamente por profesores del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, sino también por otros investigadores de otros grupos de la universidad. Contamos en este momento con una estructura básica que estamos tratando de trascender hacia un sistema de gobernanza del laboratorio, de tal manera que podamos ampliar esta capacidad de talento humano, de investigadores que estamos adelantando las labores en el laboratorio. Contamos también con una asistencia técnica que se encarga de apoyarnos en todos los asuntos de gestión interna y de algunas cuestiones documentales del laboratorio. El laboratorio está vinculado al CIMAD, Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, y a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales. ¿Qué hemos hecho en todos estos años que a nosotros nos dice que hoy tenemos elementos suficientes para poder enfrentar el reto de formarnos con las comunidades y desarrollar capacidades conjuntas para adaptar y mitigar el cambio climático? A lo largo de estos años hemos desarrollado muchos proyectos, no solamente investigaciones en sentido estricto, sino también formación para la investigación en el campo ambiental y en su relación directa con el cambio climático. Les voy a mencionar unos 2, 3 proyectos que son los que estamos en este momento tomando como antecedente. Un primer gran macroproyecto lo realizamos a nivel nacional. En este macroproyecto, los inicios que tuvo el CIMAD empezaron a indagar por las concepciones y las acciones que estaban desarrollando las comunidades sobre el cambio climático, precisamente para generar procesos de adaptación y mitigación. Este proyecto tuvo la participación de estudiantes de maestría de todo el país, participaron más o menos 25 estudiantes y pudimos identificar cuáles eran esos signos de adaptación y mitigación en las diferentes regiones del país. Eso nos permitió tener como un panorama muy general de qué estaba pasando con el cambio climático, pero también fueron los inicios en los asuntos de conceptualizar qué se entendía en ese momento por cambio climático. Luego se vinieron trabajando otras investigaciones particulares de proyectos de maestría. Llegamos a otro macroproyecto en el que dimos el salto de pensar las concepciones para ubicarlo más como una cuestión de la cultura, los conocimientos, los saberes culturales, territoriales o territorializados, de cómo las comunidades están entendiendo los asuntos del cambio climático. Este es otro macroproyecto. Este macroproyecto ya tuvo una primera etapa. En este corte de esa primera etapa nosotros pudimos derivar un libro resultado de investigación que saldrá muy pronto a la comunidad académica y que nos entrega la perspectiva cultural de las comprensiones del cambio climático. Hemos desarrollado también otras investigaciones que tienen que ver con los recursos hídricos, el derecho al agua, particularmente en los acueductos veredales aquí en Colombia y particularmente en el departamento de Caldas. Hay unas serias dificultades respecto al acceso, uso y calidad del agua y al derecho al agua en la zona rural, que ya les mencionaremos de qué se trata.
Y en la actualidad, el proyecto Bandera, que dirige las acciones por cambio climático, es nuestro laboratorio de innovación social. En estos antecedentes, nosotros entonces hemos capitalizado muchos elementos que nos permiten hoy participar de este importante trabajo en acompañamiento de la Comunidad Europea. Estamos haciendo un pilotaje que nos permite ir creando capacidades en territorio, pero también validar el proceso que venimos desarrollando como laboratorio. Para el caso de ese pilotaje, estamos trabajando con 3 comunidades en 3 regiones del departamento de Caldas, Salamina, Villa María y Viterbo, y desde la Universidad de Manizales lo que hacemos es agrupar un conjunto de investigadores que vienen desarrollando las acciones con la comunidad. Aquí esto es de resaltar que lo estamos gestando de manera participativa, estamos trabajando desde diagnósticos, análisis, comprensiones, procesos participativos de la comunidad que nos dan cuenta a nosotros de esas deficiencias, esas amenazas, esos conflictos y tensiones que se viven en el territorio por cuestión del agua y que todos en estas conversaciones que hemos tenido en este encuentro estamos identificando que tiene relación directa con el cambio climático. En este proceso hemos hecho varias cosas a nivel interno y externo. Hemos trabajado un mapeo de actores, reconocer con quiénes podemos contar al interior de la universidad como una fortaleza institucional que nos permite decir que los asuntos por el cambio climático se están trabajando desde una ecología de saberes, desde una interdisciplinaridad necesaria para que no solamente nos permite articulaciones entre e interdisciplinas, sino que también amplía la mirada de cómo abordamos estas necesidades y estos conflictos en territorio. También estamos trabajando con actores gubernamentales, con actores que tienen que ver con planes, proyectos y estrategias en los territorios para poder adaptar y mitigar al cambio climático. Estamos trabajando con comunidades, las asociaciones de los acueductos veredales, con quienes venimos adelantando talleres que nos permite reconocer la problemática y que el paso seguido es que a través del reconocimiento de esas problemáticas podamos generar algunas acciones de manera co-creativa para que ellos logren empoderarse y desarrollar la capacidad de la gobernanza hídrica, que es uno de los elementos también sustantivos en la problemática que identificamos, para poder mejorar las condiciones de acceso, uso y el derecho al agua. En términos de la investigación, en este pilotaje se están trabajando 4 proyectos de investigación en el marco de un programa adscrito al Centro de Investigaciones de la universidad. En estos 4 proyectos, cada uno trabaja de manera articulada con los otros, unas categorías particulares. Por ejemplo, el primer proyecto desde la ética ambiental y el cuidado del agua. El segundo proyecto desde los conflictos ambientales que se están observando allí entre los diferentes actores, público, privado y las comunidades respecto a lo que está sucediendo con el agua. También otra categoría en otro proyecto son las capacidades y las limitaciones que tienen esas asociaciones para gestionar y para gobernar los recursos hídricos. Y por otro lado, estamos haciendo también la valoración integral de los servicios ecosistémicos que tienen que ver con los acueductos veredales. En esta lógica de trabajar investigación e incubación del laboratorio, hemos como equipo definido una perspectiva, una misión que está orientada inicialmente a 5 años. En esta misión lo que estamos nosotros procurando es una cuestión compleja, entendiendo, como les menciono, la complejidad de los asuntos del cambio climático. Nosotros pretendemos hacer análisis crítico y permanente de aquello que se trate del cambio climático, analizarlo de manera sistémica, estas crisis que vienen presentándose como retos para nuestro laboratorio y para el CIMAD. Estamos pensando en diseñar alternativas que permitan adaptar y mitigar el cambio climático a través de la innovación, pero también de los desarrollos tecnológicos y de la investigación científica.
Estamos procurando que sea una decisión y un compromiso colectivo en el que no solamente están las comunidades y la institución universitaria, sino también los actores sociales y, por supuesto, definir sistemas de gobernanza de acuerdo a aquellas problemáticas que lleguen a nuestro laboratorio. El laboratorio instalado en la Universidad de Manizales y tiene una cobertura pues tanto local como nacional. Hay unos factores distintivos que hemos pensado para el laboratorio. El primero es la necesidad de desarrollar la capacidad de adaptar y mitigar el cambio climático. Por eso para nosotros es muy importante hacer procesos de planificación y previsión con las comunidades a partir de la capacidad que podamos identificar en los actores. Generar procesos de participación, no solamente a través de que la comunidad se vincule en estos proyectos de trabajo y de investigación, sino que también nos ayuden y sean partícipes activos que apropien las estrategias de solución que se planteen. Unos procesos de apropiación social que permitan que los desarrollos científicos y tecnológicos que vamos trabajando puedan llegar de manera pertinente y con otros modos de comunicarlo a las diferentes comunidades, y la sostenibilidad del laboratorio. Metodológicamente, nuestro laboratorio tiene propuesta una ruta que permite co-crear con otros. Le hemos llamado espacios de construcción social. Estos espacios de construcción social son una ruta teórica y metodológica que nos está permitiendo tener unos acercamientos a la comunidad, no solamente en el proceso investigativo, sino que ellos se reconozcan como parte activa de la búsqueda de soluciones frente a las problemáticas ambientales. En este momento estamos en el proceso de validar esta metodología, tanto desde la comunidad de investigadores como desde la misma comunidad ubicada en los territorios. Nosotros nos estamos enfrentando a unos desafíos del cambio climático y del territorio que tienen su base no solamente en la lectura permanente de contexto que estamos haciendo desde el Centro de Investigaciones, sino también en el marco de las políticas, los programas, planes y proyectos que tenemos a nivel nacional. Les quiero darle la palabra a mi compañero, el profesor Carlos Humberto González, para que nos cuente esta segunda parte de la presentación. Muy bien, muchos saludos a todos los colegas y amigos y estudiantes y participantes de este evento. Es muy importante para nosotros compartir lo que llevamos de la construcción y consolidación del Laboratorio de Cambio Climático, y también es importante hacer un análisis de contexto, porque eso nos ubica en cómo está el país nuestro en términos de cambio climático, pero también en términos de los desafíos que tiene desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la estructura social y política y económica del país. Entonces nos interesa ver el contexto global y territorial, cómo se está moviendo, cómo está avanzando el país, pero también qué limitaciones estructurales tiene, porque la importancia de enfocarnos en innovación social y desarrollo y avisorar un tema de estrategia política en términos de gobernanza ambiental o gobernanza compleja ligada a la innovación, como la gobernanza ambiental. Sigamos, Martica. Entonces, en ese contexto global territorial, hay que decir que la misión de Sabios 2019 en Colombia, que es un espacio creado para pensar el país en términos del desafío de una sociedad del conocimiento, se identifica la convergencia de distintas disciplinas, y es una convergencia que genera tecnología a gran escala, pero además que se mueve con altas velocidades y con intensidad y capacidad para transformar las culturas, las sociedades y la economía, como la nanotecnología, la biología y las disciplinas cognitivas. Y eso se espera pues que impacte de tal manera en varios asuntos de la vida cotidiana, como en la salud y en el tema de tratamientos médicos, como en el cambio, por ejemplo, del tipo de oficios. Las actividades profesionales y el trabajo van a cambiar
indispensablemente en el futuro, y eso hará que surjan nuevos programas académicos, que se modifique el tipo de estructura organizacional y el tipo de relaciones que sean sociales que se establecen. Martica. En Colombia, a pesar de que es un país que ha progresado en muchos frentes, hay un caso patético que es el Producto Interno Bruto per cápita, que se duplicó del 2000 al 2017. Más o menos se ubica en $6.651 para esa fecha. Y ahí hay un aumento de la clase media y eso hace que sea importante. Pero ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué le pasó al país y le pasó a Latinoamérica? Pues que hubo una pérdida de una década de ese avance. Ese avance está muy ligado al extractivismo y a la explotación de recursos naturales, lo que llaman los commodities, y desnudó los problemas estructurales de carácter informal de la economía, pero también del trabajo. Entonces eso hace que se reconozca que hay grandes debilidades estructurales ante fenómenos grandes de cambio tecnológico y cambio climático, y eso ahonda las incertidumbres. Colombia tiene una economía poco diversificada y dependiente de lo energético, el petróleo, el carbón y el oro. Y de tal manera que es de baja complejidad y eso lo hace mucho más frágil, más expuesta pues a los vaivenes de la economía mundial. Lo otro es que hay un coeficiente que mide los niveles de concentración económica. Aquí está el coeficiente Gini de ingreso, que había pasado de 0.52 a 0.51 en el 2018. Entre más se acerca uno el coeficiente, nos muestra unos niveles de concentración muy altos. En pospandemia, este indicador se ubicó en 0.54, pero hay investigadores como Luis Jorge Garay que nos muestran, utilizando datos de la DIAN directamente, que es la institución que maneja el tema tributario, que es del 0.62, es mucho más crítico todavía. Eso hace que sea mucho la concentración del ingreso. Lo otro es que el 80% de las exportaciones vienen de la minería y que la manufactura, que es un sector real de la economía, se redujo a la mitad del PIB de lo que tenía en los años 70, 80. Lo otro es que hay una deficiencia, de acuerdo a lo que mencionábamos, de la baja complejidad de la economía, y es que la productividad total de los factores, que es una función que analizan mucho los economistas, hizo un aporte nulo, o sea, no aportó al crecimiento económico en los últimos 16 años. Mientras crecía la economía, no se favorecía una productividad en ese tema, y esa productividad está ligada a ciencia, tecnología e innovación, o sea que el país tiene bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo, que están alrededor del 0.25 del PIB, que es muy bajo en promedio. De Latinoamérica está en el 3.5. Entre tanto, hay que mirar otro coeficiente Gini, es el de la concentración de la propiedad rural. Colombia tiene una estructura feudal de la propiedad rural y es altísimo. Algunos autores hablan del 0.92. Dejémonos en el 0.90. Si el coeficiente de ingreso es tan alto, pues el de la propiedad rural es casi un monopolio de unos pocos propietarios. Y esto tiene unas afectaciones críticas en sentido de la capacidad de democracia que puede establecer una sociedad, porque a la medida que haya concentración de riqueza económica, eso concentra el poder político y eso influye mucho en la estructura política, en las decisiones, el régimen político que tiene el país. Y lo dice Piketty, lo dice Luis Jorge Garay, muchos autores sobre la problemática de ese nivel de concentración. El coeficiente Gini ingresos nos muestra que las reformas tributarias no afectan en la modificación del coeficiente Gini. Posterior al pago de los impuestos, se evidencia que no se altera. Eso lo que está diciendo es que el Estado no es garante de aplicar la política distributiva. Y por el contrario, la política tributaria actual nuestra es una política permisiva y no progresista, regresiva, porque en lo que hace es incrementar los niveles y las estructuras de desigualdad
política, económica, educativa y cultural. Hay más exclusión, pobreza y miseria. La historia triste de Colombia es que no se inicie con ese coeficiente del punto 53, sino que luego de impuestos y transferencias solo sea del punto 52. Eso hace que Colombia sea más desigual que otros países. No hace que Colombia sea más desigual que otros países, sino que es un diseño institucional que fracasa porque no mejora con la intervención del Estado. Es urgente reflexionar sobre el papel que el conocimiento debe desempeñar en el desarrollo, pero no se trata solamente de eso, sino crear con el conocimiento, para el conocimiento, el agenciamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, hay que crear condiciones institucionales y políticas para garantizar un desarrollo sostenible. Y eso es transitar de las rentas naturales a las rentas tecnológicas. Eso es sociedad del conocimiento. Muchos analistas están advirtiendo que los problemas más inquietantes que amenazan a la humanidad, así como las promesas, es que dejaron de estar circunscritos a territorios nacionales y tienen ya un alcance global. O sea, ese tipo de problemas estructurales de desarrollo cada vez se va volviendo un problema de muchos países de América Latina, de Asia, de África, y muchos del sur, del norte, o sea, muchos al interior de los países más avanzados, que son comunidades excluidas de esos países, de los capitalismos avanzados. Entonces hay unos desafíos de carácter ético-político derivados del desarrollo, ligados a este cambio climático y a las incertidumbres derivadas de esa concentración de la riqueza, pero además de lo que significa el desarrollo en términos de los científicos, de la tecnología, de la robótica, la genética y la inteligencia artificial y todo lo que trae como consecuencia esa revolución digital. Entonces hay una crisis humanitaria que hace que se requiera pues nuevas necesidades, por ejemplo, para circular en el planeta, movilizarnos, pero también los desafíos de la educación en términos de formación, en la integridad humanística y científica que se requiere, porque hay escasez de ese enfoque en la formación educativa. El conocimiento puede ayudarnos a tomar distancia de esa negación, de esa crisis de la sociedad y la economía, porque eso aumenta la inequidad social, pero también de servir de una política del cuidado de la dignidad humana, que es lo que trabajamos, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de sí y de los otros, el cuidado ecológico, ambiental, y a la lucha por la sostenibilidad ecológica. El conocimiento y la educación son pilares de la democracia, es de donde más movilidad social se da y más procesos de inclusión social. Hoy, desde muchas disciplinas y desde el trabajo de los movimientos sociales, se está intentando dar respuesta a esos mayores desafíos. ¿A cuál? Al potenciar la preservación del tejido de la vida, o sea, la sustentabilidad de la vida, que es a lo que le está apuntando al fin y al cabo el laboratorio y el ejercicio investigativo. Nosotros estamos apostando a la innovación social y el desarrollo por ese motivo, apuntándole a construir colectivamente a una co-creación con las comunidades. Ya el manual de Oslo del 92 definió la innovación desde una perspectiva tecnológica de desarrollo a nuevos productos, a una edición donde se incorpora la innovación social y sobre todo la innovación de baja intensidad, que es donde está el capital intelectual intangible, donde estamos ubicados. Entonces se considera que la innovación busca satisfacer necesidades sociales en ámbitos donde no hay una participación fuerte del Estado o el mercado y que produzca cambios en comportamientos para asumir estos desafíos de la sociedad, estos retos. Las innovaciones sociales que apuestan a temas de planes, políticas, acuerdos, mecanismos sociales, formas de organización de la sociedad civil para solucionar múltiples problemas sociales, políticos, económicos, a la participación ciudadana, al medio ambiente sano y en general se ayuda como a orientar en ese campo, Martín. El otro tema que está ligado al trabajo nuestro tiene que ver con capacidades de gobierno, sistemas de gobierno. Y la gobernanza es un concepto
pues que ha sido muy mancillado, muy manipulado últimamente por diferentes flancos, de diferentes vertientes, pero que es muy importante leerlo en términos de participación social. La gobernanza es más allá de lo que el papel y el rol del Estado pueda ejercer. Mejor dicho, es el Estado con otros, no es el poder con el poder para o contra o el poder de dominación, sino el poder con, gobernar con. La gobernanza se refiere a la forma en que un territorio articula todas las instituciones y actores políticos, económicos y los valores culturales para orientar una visión futura de desarrollo. Entonces, se entiende como sumar organizaciones, instrumentos de política, mecanismos de financiación e instituciones. Aquí aparecen todas las reglas de juego, porque gobernanza es definir nuevas reglas de juego, nuevos arreglos institucionales para converger todos esos actores en función del desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante la innovación para la gobernanza ambiental? O sea, juntar innovación social y gobernanza, porque la gobernanza incluye muchos mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuales los ciudadanos pueden manifestarse, participar, ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades. Es el medio, la innovación para la gestión y gobernanza ambiental, a través del cual la sociedad se traza un horizonte de futuro con metas, perspectiva de su territorio, y además busca en diferentes niveles de la escala local, territorial, nacional, global, para gobernar el territorio. Sus problemas están en los diferentes ámbitos, por ejemplo, con la gran megaminería o con el extractivismo agrícola o todos los problemas ambientales que tenga, el estrés hídrico, los problemas de cambio climático en general, derivados de deforestación o lo que sea. El sistema de gobernanza puede hacer que se construyan esos marcos orientadores de gestión del territorio. Martín. Entonces, debemos considerar la gobernanza no como el Estado o un sistema público administrativo o un proyecto, sino que es toda la convergencia, incluido el Estado, que se construye. Entonces, hay muchas maneras de que eso, los individuos, los actores sociales y las organizaciones públicas y privadas y comunitarias asuman los asuntos que son del gobierno, los bienes comunes, como lo diría la Ostrom. Entonces es un proceso permanente de ajuste de intereses diversos en conflicto, porque al fin y al cabo surge desde eso, es buscar acuerdos, pactos, pero también construir acciones de cooperación colectiva, tanto desde las instituciones formalizadas y legales como en las instituciones formales que generen esos acuerdos colectivos para orientar el desarrollo de su territorio. Los desafíos que tiene nuestro laboratorio y todo este tema de la innovación social y la gobernanza y el cambio climático, pues es estudiar y resolver problemas de conflicto ambiental. Por ejemplo, el uso y ocupación del suelo, que tanta presión ejerce, por ejemplo, sobre las cuencas o sobre la planificación y ordenamiento del territorio, o el tipo de estilo de desarrollo, el modelo de desarrollo con el cual están embebidos nuestros países, nuestros territorios, que están en contra de la preservación y cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Todos los temas de deforestación y pérdida de biodiversidad angustiante en la Amazonía, en la Orinoquía nuestra, en el Biopacífico, pero también en la zona andina lo hay, y en muchas zonas del país. Es un país biodiverso, lleno de riqueza natural, pero cada vez se deteriora por efectos de la presión que se ejerce sobre esas zonas, y en eso hay que trabajar la gobernanza ambiental global y territorial, y ese es uno de los grandes desafíos. El tema del cambio climático como tal, como fenómeno que está afectando la generación de gases de efecto invernadero, pero también para mirarlo desde el punto de vista de la justicia ambiental global y en el tema de la gobernanza global que eso implica. Y ligado a eso, el tema de los fenómenos extremos de la variabilidad climática, que son los fenómenos de la niña y el niño, que generan crisis en la salud pública, pero también en la seguridad alimentaria, inestabiliza, genera migraciones de la agrícola, de las plantas, pero también migraciones de las comunidades.
El tema del ciclo hídrico, que es muy importante estudiarlo por efectos de esa presión sobre el estrés hídrico, la huella hídrica que se genera en los territorios derivado de los procesos, por ejemplo, complejos sistémicos de la deforestación o los deterioros en los grandes ecosistemas del país como la Amazonía, que afectan incluso toda la zona andina nuestra de Bolivia, Ecuador, y afectan toda la lluvia o lo que llaman ríos aéreos que van hasta la Argentina. Eso es, hay que analizarlo, qué pasa con el ciclo hídrico y por qué está afectando la pérdida de los páramos y está afectando la oferta hídrica. En los índices de calidad del agua, todos los problemas de vertimientos y contaminación, la pérdida de cuencas y de sistemas acuáticos y de baja calidad de vida en esas comunidades rurales y urbanas, la oferta y demanda de agua en general y todo lo que ejerce la presión de la agroindustria y la industria sobre esas cuencas. La reducción de las brechas urbanas y rurales, hay unas diferencias enormes en calidad de vida y en acceso a bienestar y calidad de vida de esas comunidades. Y lo otro es la gobernanza y gestión de los acueductos rurales. Ahí hay desafíos de mediano y corto plazo, pero también hay unos muy grandes de largo plazo a los cuales le estamos apuntando con el laboratorio. Muchas gracias. Carlos Humberto y Marta, muchas gracias. Muy excelente exposición, realmente, así que hace un aporte magnífico y sobre todo los temas que normalmente son muy denominador común, todo el contenido y sobre todo el tema, ¿no es cierto?, de las políticas de integración y políticas de educación fundamentales. En varias conferencias hemos ya visto este denominador común y ustedes también lo han desarrollado, aparte del desarrollo de gestión ambiental dentro de lo que es el laboratorio. Acá tengo unas preguntas que nos hacen por el chat. La valoración de los servicios ecosistémicos los plantean en función de establecer un esquema de pago por servicios ambientales. El inventario de los servicios eco, ¿qué tiempos les demandó? ¿Se entienden las preguntas? La segunda para Martica en términos del ECOS, o sea, el modelo que estamos construyendo, porque están construyendo, la resuelve Martica. Si quiere Martica, yo hablo de la primera. El tema de la valoración de servicios ecosistémicos, aquí hay un debate interesante y hay una tensión entre la economía ambiental y la economía ecológica, lo que le llaman la bioeconomía. La valoración es importante y lo que llamaríamos el pago por servicios ambientales. El tema es que hay un debate muy fuerte alrededor de los valores de uso y los valores de cambio. Cuando se mercantiliza o se tasa la naturaleza en términos de costos, de precios, de mercado, esa valorización o valoración de la naturaleza deja por fuera otros significados importantes de lo que representa la naturaleza. Y los costos sociales y ambientales derivados de pagar por contaminar, por ejemplo, no compensan el daño. Y en ese equilibrio o en esa valoración se pierde mucho de lo que intangible y sensible y frágil tiene la naturaleza que no se vuelve a recuperar. Entonces hay unos debates muy fuertes alrededor de los servicios de ecosistema. Pero déjenme decirles una cosa bien interesante que se está dando en el mundo. Se vio con la tasa global de impuestos a las rentas a las grandes empresas multinacionales, que dejó satisfechos a muchos por lo que se está cobrando. Pero hay una tendencia muy interesante que se está dando para que las grandes corporaciones globales paguen impuestos, por ejemplo, al carbono, las tasas de carbono, que es parte de lo que Glasgow aprobó. Es una gestión de la gobernanza global que se está buscando las comunidades afectadas, los líderes comunitarios, los líderes ambientales, pero también las grandes instituciones que están trabajando por la gestión ambiental. Y tiene que ver con que exista una justicia ambiental global en términos de la distribución ecológica de esos costos ecológicos de la explotación de la minería y de la extracción en estos países.
Entonces, se está trabajando muy fuerte en la perspectiva de equilibrar esos costos y de que se traslade los países avanzados, donde se está generando los mayores niveles de gases, efecto invernadero, vía tasas de compensación hacia las comunidades rurales y comunidades ubicadas en los grandes parques o centros de bosques como la Amazonía. ¿En qué sentido? Pues que estas comunidades tienen una pervivencia bajo sus saberes y culturas, pero necesitan indispensablemente de transferencias tecnológicas, transferencias de conocimiento, pero también de recursos para sobrevivir. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos una zona grandísima que se llama Chiribitequi, y el Estado lo muestra, el gobierno nacional lo muestra como una gran extensión de protección que le han entregado a las comunidades indígenas. La pregunta es, ¿con qué las comunidades indígenas podrán conservar kilómetros y kilómetros de selva si lo único que tienen es su sabiduría? Del resto, adolecen de otros instrumentos y mecanismos y apoyos de logístico, financiero. Bueno. Eso es una tendencia que iría mucho más allá de pagar por servicios ambientales, por el uso de esos servicios ambientales, y que entraría como en el tema de la economía ecológica, diríamos. Carlos Humberto, ahí le preguntan, ¿los costos son para arancelarios? ¿A eso se refiere? Es otra pregunta que continúa en el chat. Lo que sí, todo lo breve que pueda hacer, te voy a agradecer. ¿Se entendió la pregunta? Sí, la pregunta es, los costos son para arancelario, o sea, en el sentido que no significa que tengan tasas impositivas arancelarias, algo así es lo que le entiendo. Los costos que se están implicando en los ambientales, más que una política tributaria, es un esfuerzo de distribución equitativa de los costos ecológicos. O sea, es una forma como de equilibrar lo que la humanidad está afectando para desactivar lo que no es pertinente. Me refiero a lo siguiente, la deforestación es un problema muy crítico nuestro y una forma de resolverlo no es solo con la control policivo, también tiene que ser con regulación y control desde el punto de vista de tasas y de costos de compensación. Magnífico. Entonces, Marta Lucía nos va a decir brevemente la segunda parte sobre el inventario de servicios eco. ¿Qué tiempo les demandó? ¿Puede ser? Pero estamos haciendo referencia al asunto del método de cómo estamos diseñando la innovación social. Esto nosotros en este momento llevamos más o menos 6 meses en la configuración de la metodología y estamos procurando hacer la validación con la comunidad, tanto de investigadores como con los actores en territorio. Entonces, digamos que llevamos más o menos 6 meses en plantearla y proponemos en este segundo semestre del 2022 hacer el proceso de fundamentación y validación, entendiendo que hay unas dedicaciones en algunos tiempos de nosotros como investigadores para este trabajo y que por tiempo de pandemia el desplazamiento a los territorios se nos complicó muchísimo. Ahora estamos tratando de retomar para poder como finalizar en validar el modelo. Bueno, quiero agradecerle a mis dos compañeros investigadores de la Universidad de Manizales por su presentación. Muchas gracias por el acompañamiento, por aceptar esta invitación. Sé de sus ocupaciones, pero bueno, destinaron el tiempo para hacer la presentación de lo que es el laboratorio Mailad, que es uno de los proyectos bandera y pilotos del Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo. Muchas gracias, mi querida doctora Marta Lucía y doctor Carlos Humberto González. Muchas gracias y muy linda exposición. Ha sido una contribución importante como un ejemplo para la generación de información, en el caso nuestro, para el Observatorio de Cambio Climático de la UNLU.
Así que lo tenemos en cuenta y realmente un buen ejemplo. Muchas gracias. Bueno, mil Un gracias. abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Que esté muy bien. Un abrazo. Bueno, entonces continuamos entonces con